Comenzamos el capítulo de aplicaciones de la derivada con dos teoremas. Bueno, una definición. Definición de extremos. ¿Qué son extremos? Son los valores máximo o mínimo que puede tomar una función en un intervalo. Dice aquí, sea f definida en ese intervalo en ningún punto de ese intervalo es infinita o indeterminada, ¿correcto? Está definida en un intervalo que le vamos a llamar I, o un intervalo A, B abierto, ¿verdad? Podría ser en otro libro un intervalo abierto A, B que contiene a C. Podría decirse en lenguaje matemático, C pertenece a B. Ok. F de C es el mínimo de la función en el intervalo. Si F de C es el menor de todos los valores, ¿tú? Cualquier otro valor de X, cuando usted lo sustituya, para todo X del intervalo, perteneciente al intervalo, cualquier otro valor de X que no sea C es mayor que C, o C es menor que ese otro valor. ¿Qué es el máximo? Lo contrario, que la función evaluada en C es mayor que la función evaluada en cualquier otro X perteneciente al intervalo. Aquí tenemos el teorema del valor extremo. Nos dice que si la función es continua en el intervalo cerrado A, B, entonces la función obligatoriamente tendrá un máximo y obligatoriamente también tendrá un mínimo. Correcto, es continua, no tiene salto, no tiene oscilación. Pues, aunque no nos dice este teorema cuánto vale, nos garantiza que lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar un máximo y vamos a encontrar un mínimo. Esto también se puede llamar mínimo absoluto y el máximo también se puede llamar máximo absoluto. Definición de extremos relativos. Si existe un intervalo cualquiera abierto que contiene a C, en el cual la función tiene un máximo, entonces el punto C, F de C es un máximo relativo de F. ¿Por qué relativo? Porque es máximo en ese intervalo, ¿verdad? Pero no es máximo en otro intervalo. Lo mismo si aparece un intervalo abierto que contiene a C, en el cual usted evalúa la función y le da el mínimo de ese intervalo, el punto C, F de C se llama mínimo relativo. ¿Relativo a quién? A ese intervalo. Definición de punto crítico o número crítico. Si F está definida en C, ¿verdad? No me da la función indeterminada, infinita, cualquier cosa rara de esa. Entonces, si F', la derivada en C, no existe, no es derivable la función, o si la derivada da 0, C se llama punto crítico de la función. Vamos a poner un ejemplo de extremos relativos. Aquí tenemos la función, parte de la función graficada, seno de X. Aquí podemos ver, si yo cojo el intervalo, este intervalo, desde 0
hasta 2pi. En ese intervalo, el mínimo valor que yo puedo encontrar en 0,2pi, el mínimo es menos 1. Y el máximo valor que yo puedo encontrar es 1. Pero si yo selecciono otro intervalo, por ejemplo, si yo cojo el intervalo sencillito, ¿verdad? En vez de coger de 0 a 2pi, cojo de 0 a pi. En el intervalo 0,pi. El mínimo que yo puedo encontrar es 0. En ese intervalo de 0 a pi, la función nunca es negativa, ¿correcto? Ahora, el máximo que yo puedo encontrar en ese intervalo es 1. ¿Entendido? Entonces, en el intervalo 0,pi, 1 es un máximo. Entonces, eso es un máximo local o un máximo relativo. ¿Relativo a quién? A 0,pi. Y 0 es un mínimo, pero es un mínimo local, relativo a 0,pi. Pero en 0,2pi, el mínimo no es 0, el mínimo es menos 1. Entonces, menos 1 es un mínimo relativo a quién? A 0,2pi. Y 1 es un máximo. ¿Relativo a quién? A 0,2pi. Ahora bien, la función seno nunca es menor que menos 1 ni mayor que 1. Entonces, el mínimo absoluto es menos 1 y el máximo absoluto es 1. Entonces, fíjate cómo, aunque 0 no es mínimo absoluto, para un intervalo que yo elija, sí puede ser mínimo. ¿Me entendieron? Y entonces, por eso se llama mínimo relativo. Determinación de los extremos de un intervalo, debería decir cerrado, ¿no? Para determinar los extremos de una función en el intervalo cerrado a, b, primero encontramos los puntos críticos de la función en el intervalo abierto a, b. Evaluamos la función en cada punto crítico. También evaluamos la función en los extremos del intervalo cerrado, o sea, evaluar la función en A y evaluar la función en B. Y sencillamente de todos estos valores elegimos el menor y el mayor y serán nuestro mínimo y máximo respectivamente. Vamos a un ejemplo. Ejemplo, vamos a encontrar los extremos de la función f de x igual 2x menos 3x a la 2 tercios en el intervalo cerrado menos 1,3. Primer paso, puntos críticos. Correcto. Para encontrar los puntos críticos hay que derivar. f' de x va a ser igual a 2 por 1 menos 3 por 2 tercios x a la 2 tercios menos 1 igual a 2 menos 3 entre 3 da 1. 2 por x a la 2 tercios menos 3 tercios da menos 1 tercio. Igual a 2 por 1 menos x a la menos 1 tercio. Igual a 2 por x a la 1 tercio menos 1 sobre x a la 1 tercio.
Yo multipliqué mentalmente por x a la 1/3, multipliqué por x a la 1/3, me da 1, y dividí entre x a la 1/3. Ahora, ¿dónde f' de x no existe? Cuando el denominador se haga 0. Eso me da x igual a 0. Ese es un punto crítico. Donde f' de x igual a 0. Donde f' de x igual a 0. Cuando el numerador x a la 1/3 menos 1 igual a 0. Eso me da x igual a 1. Punto crítico. ¿Okay? Paso 2. Evalúo la función en cada punto crítico. F de 0 me va a dar 2 por 0 menos 3 por 0 a la 2/3 igual a 0. Tengo el punto 0,0. F de 1 me va a dar 2 por 1 menos 3 por 1 a la 2/3 que me da menos 1. Tengo el punto 1, menos 1. Ahora evalúo en los extremos. F de menos 1, hay que tener algo pendiente aquí. Pendiente. 2 por menos 1, menos 3. Recuerden que esto es raíz cuadrada de x al cubo. Menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo da menos 1. Y raíz de menos 1, imaginario. Eso no existe para nuestro caso. No existe. Ahora bien, en 3, f de 3 va a ser 2 por 3 menos 3 raíz cúbica de 3 al cuadrado. ¿Cuánto da la raíz cúbica de 9? Vamos a sacar esto mentalmente con la calculadora, perdón. Entonces f de 3, aproximando este valor con la calculadora, me da menos 0.24. Obviamente el valor mínimo que hay ahí es menos 1. 1, menos 1 es el mínimo. Y el valor máximo que hay ahí es 0. 0,0 es el máximo. Atiendan, aquí cometí un error y nadie se da cuenta. 2/3. El numerador es una potencia. El denominador es una raíz. ¿Qué le parece? Entonces esto da menos 2. Menos 1 al cuadrado da 1 y la raíz cúbica da 1. Menos 2 menos 3 menos 5. Al voltear estas dos cosas cometí un error. Y en realidad el mínimo es menos 1, menos 5. Porque menos 5 es menor que todo el mundo, ¿verdad? Menos 5.